¿Alguna vez has escuchado hablar de Tartaria? Un imperio que según algunos se extendía por casi todo el mundo, desde Asia hasta Europa del Este y llegando a América del Norte. Su bandera y su mapa territorial aparecen hasta la segunda mitad del siglo XIX. Hoy exploramos el misterio del gran imperio de Tartaria. ¿Existió? ¿No existió? ¿O es una historia oculta? Con ciudades deslumbrantes, tecnología asombrosa, hasta autómatas y una historia que ha sido borrada, el imperio de Tartaria no era un solo país, sino un conjunto de territorios y culturas a menudo descritos como habitados por tártaros. Pero la teoría de la Gran Tartaria va más allá. Algunos creen que Tartaria era un imperio global unificado, con una cultura y tecnología avanzada que se extendía por casi todo el mundo. Las ciudades de Tartaria, según esta teoría, eran centros de poder y conocimiento, con una arquitectura impresionante, que compartían similitudes en todo el mundo. No solo eran estéticamente grandiosas, sino que se teoriza que estaban diseñadas con una funcionalidad avanzada, integrando la tecnología y la vida diaria de sus habitantes de maneras que apenas podemos concebir. Sus mercados serían centros de comercio global, intercambiando bienes y conocimientos a través de vastas redes entrelazadas. Lejos de ser una sociedad primitiva, se especula que los habitantes de Tartaria disfrutaban de una calidad de vida muy avanzada para su época. Sus majestuosas edificaciones no solo eran templos o palacios, sino que albergaban hogares, mercados y centros de aprendizaje. Se postula una sociedad organizada, con un énfasis en la armonía y la eficiencia, donde la tecnología, que incluía autómatas o robots, no era un lujo, sino una parte integral del día a día, muy próspero y facilitado. La sociedad tártara valoraba el conocimiento y las artes, con academias y bibliotecas públicas accesibles, donde en sus territorios no había ninguna moneda, ni guerras, ni disputas. Se vivía todos en armonía y total tolerancia. He aquí el porqué era un imperio muy envidiable, justo lo que queremos ahora. Y esa fue su desgracia. Se dice que los tártaros utilizaban alguna forma de energía libre, una energía libre captada por el éter de la Tierra. ¿Cómo captaban esta energía? No sé si hayan visto ya la historia de Nikola Tesla y sus antenas de energía libre que quería crear, que creó una. Bueno, Tartaria, todo el imperio tenía de este tipo de antenas receptoras de energía libre del éter que rodea a todo el planeta. Las grandes catedrales, iglesias, edificaciones con cúpulas no eran centros de culto religioso o adoración religiosa, puesto que en su imperio tampoco existía la religión que los privara de libertad como ahora a nosotros. Las grandes ciudades como Moscú, París, que tienen estas catedrales, e incluso la Torre Eiffel, era una antena receptora de éter que impulsaba trenes.
impulsaba aviones, impulsaba automóviles, impulsaba zeppelins que existían en la Tartaria, así como energía para los autómatas o robots. Como habíamos dicho antes, estas catedrales y edificaciones no eran centros de culto religioso, sino que eran lo que se puede llamar ahora como un hospital o centro médico. Por las antenas en forma de cruz absorbía la energía del éter y con algún sistema complejo llegaba hasta los pacientes en la parte de abajo, y acompañado de vibraciones de campanas curaban enfermedades como lo que hoy es el cáncer. Esa misma energía impulsaba algún tipo de nave antigravitacional, así como toda la energía eléctrica de las ciudades. También se habla de los gigantes, gigantes humanos, gigantes animales que convivían en armonía entre pueblos de personas y humanos de tamaño normal. En varias partes del mundo se han encontrado restos de humanos, pero gigantes, no con gigantismo, no, gigantes, de proporciones gigantes, en partes del mundo que por supuesto han sido ocultados o transgiversados. Ahora bien, en América del Norte estaba Tartaria, el imperio también. Estuvo en México. ¿Y cómo terminó este imperio? Una teoría afirma que Tartaria fue destruida por una serie de inundaciones de barro catastróficas, pero lo que no afirman es si estas inundaciones, tanto de agua y de barro, fueron provocadas o fue el extremo clima. Recordemos que en aquel entonces no existía el calentamiento global tal y como nos lo hacen creer ahora, ¿no? Entonces, ¿quién hizo que estas ciudades se inundaran para desaparecerlas? Pues las grandes élites que hoy gobiernan nuestra civilización. Eran las únicas que no estaban conformes con los grandes avances del imperio de Tartaria. Eran los que no querían la energía libre. Eran los que no querían que no existiera una moneda o un mercado o un FMI o un banco central para controlar la población. Los ambiciosos de las élites fueron los que provocaron todo esto. Este fue el gran reseteo. Algunos sobrevivientes afirman que caía un rayo y de ahí un relámpago y hacía que se inundara de barro o de agua todo el territorio. Usaron algún tipo de arma climática o algo así. Esta tecnología, que podría ser la HARPS llamada, pero Nikola Tesla años más tarde la llamaría el rayo de la paz, puesto que él ya conocía este tipo de arma climática. Él era descendiente de alguna familia tártara que se quedó con conocimientos, con planos, etc., de toda esa tecnología. Y esa tecnología la usaron para inundar de barro y de agua las grandes ciudades. Todas estas inundaciones con gran flujo de barro fueron enterrando todas las arquitecturas, como se muestra en las evidencias que han sido desenterradas. La narrativa dice que con una tecnología así sí se podría desaparecer una de las más grandes civilizaciones en tan solo 400 años. Estas fotografías de estos diarios son evidencias imborrables. A pesar de los esfuerzos de ocultar la verdadera historia, sale a la luz la existencia de esta civilización. Hay que recordar, la historia siempre la escriben los ganadores. La historia siempre la escriben los que reinician. Siempre la van a escribir a su favor y en contra
del 99% de la humanidad restante. Ahora bien, ¿estaremos cerca nosotros de nuestro reseteo? Tal vez sí, tal vez no, pero eso se lo contaremos en otro video. Por lo tanto, prosigamos. En América del Norte o América Septentrional, el Imperio de Tartaria también tuvo sus grandes ciudades, que como en Asia y en Europa tenían sus portales interdimensionales o portales energéticos, porque también tenían esa tecnología que hasta hoy en día esa existe. ¿Por qué crees que Estados Unidos invadió Irak? Pero eso se lo contaremos en otro video. En el Palacio Nacional de la Ciudad de México existen estos portales. Quiere decir que México, la Ciudad de México, fue parte del Imperio de Tartaria. Si no, vean la bandera del Segundo Imperio Mexicano, con el águila devorando la serpiente en medio y a los costados como custodiada por dos grifos. El grifo de la bandera de Tartaria. O sea que México fue parte del gran imperio global de Tartaria. Espero que les haya gustado este video. Hasta la próxima. Compartan y den like.